no puede fingir que eso no pasó, así que hoy ya no solo son asistente en jefe, ahora tienen. Buenas noches, estimados participantes. Qué gusto reunirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Les voy a dar la bienvenida a nombre de la institución, en este caso SPED, el Instituto Educativo con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales del rubro educativo y psicológico. Luego, además, comentarles que nos pueden seguir en redes sociales y que tenemos allí diversos también diplomados. Aquí les voy a mostrar a continuación uno de los testimonios, y espero que se pueda compartir. No sé si se ve. Vamos a dar unos segunditos para compartirlo. A ver, creo que no se escucha. No, no se ve, pero bueno, aquí tenemos algunos testimonios en relación a los diferentes diplomados. Igual ustedes pueden ver ese videito en las redes sociales. Y bueno, en este caso, como les decía, los invitamos a seguirnos en las redes sociales y en este caso invitarlos a estas 3 sesiones de la conferencia, ¿no? Que es hoy, mañana y el día miércoles de 8 a 9 de la noche. Y bueno, en este caso, quien les habla, ¿no? Yo voy a ser la ponente de esta conferencia y hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la comunicación según el DSM-5. Ahora voy a pasar a conversar justo con ustedes de este tema, que yo sé que a ustedes les interesa, que están reunidos hoy para que conversemos de estos puntos. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, invitarlos también a que, como les decía, ¿no? Nos sigan en las redes sociales porque justo en este mes de febrero está iniciando el diplomado en terapia de lenguaje, que es un diplomado especializado donde yo les compartiré los materiales que van a aportar en la actualización del tema de intervención en terapia del lenguaje dirigida a niños con trastornos del neurodesarrollo. En este caso, estamos hablando de niños con TEL, con TEA, ¿no? En este caso, terapia del lenguaje involucra la intervención en las distintas condiciones que puedan afectar el lenguaje. Además, también allí les comparto pues libros como el del modelo Denver, que nos aporta también para la evaluación y para la intervención y actualizar, ¿no? En realidad todos estos conocimientos en relación a la terapia del lenguaje. Así que están invitados al diplomado en terapia del lenguaje que inicia en febrero. Y bueno, hoy vamos a hablar de una partecita
así un poquito del tema en relación a la intervención en trastornos de la comunicación. Y bueno, mostrarles el resumen de las conferencias. Hoy en la sesión 1 vamos a hablar sobre trastornos de la comunicación. Según el DSM-5, en la sesión 2, mañana, vamos a hablar sobre el trastorno del lenguaje y el día miércoles vamos a hablar sobre las estrategias de abordaje e intervención. Y bueno, los trastornos de la comunicación y el lenguaje son numerosos y muy variados. Pueden afectar a todos los componentes del lenguaje en sus vertientes de comprensión y producción, o simplemente pueden afectar la articulación de un sonido en concreto. Se trata de un campo donde existe una gran confusión terminológica y conceptual. En esto de los temas de los trastornos del lenguaje, hay mucha confusión por parte de los profesionales que trabajan en el área, no solo de intervención, sino también de evaluación. Por eso, si ustedes encuentran información sobre trastornos de la comunicación, van a encontrar muchos autores, muchos libros, con distintas clasificaciones, con distinta organización, pero por eso en esta conferencia vamos a trabajar con la clasificación del Manual de Diagnóstico Médico 5, el que está vigente, ¿no? El DSM-5, allí les muestro el libro. Igual en el diplomado se los comparto el libro también, entre muchísimos otros materiales, ¿no? Por eso les decía de que igual voy a tratar de ser lo más específica posible para poder tener tiempo también de responder sus preguntas, ¿no? Entonces, este es el manual de diagnóstico médico. En base a este manual vamos a hablar sobre los trastornos de la comunicación, porque el tema es muy variado y hay distintas perspectivas, distintos autores con diferentes clasificaciones, con diferentes nombres, y la idea es actualizar este tema. Los trastornos de la comunicación, como les decía, son muy variados. Y bueno, en el DSM-5 hay una categoría dentro de los trastornos del neurodesarrollo y hablamos de los trastornos de la comunicación. Hay otros trastornos del neurodesarrollo como TEA, TEL, TDAH, trastornos de aprendizaje, discapacidad intelectual, etc. Pero hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la comunicación según el DSM-5. Y en este caso, según el DSM-5, hablamos de 5. Trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, trastorno de la comunicación pragmático y trastorno de la comunicación no especificado. Entonces, hoy vamos a conversar sobre estos puntos. Así que bueno. Antes de continuar, justo quiero compartirles uno de los videos referenciales que justo hoy estoy compartiendo con ustedes. Ya en unos minutos les muestro. Ahora vamos a verlo. Justamente en este caso, sobre los trastornos de la comunicación, como les contaba, son muy, muy variados los conceptos. Ustedes van a consultar libros y ustedes van a muchísimos autores. Ustedes van a encontrar diferente bibliografía y como que igual no es que estén muy de acuerdo, ¿eh? Si nos ponemos a pensar un poquito, algunos tienen pues distintos puntos, ¿no? Como que no hay un consenso hasta en los términos que se utilizan. Entonces, para poder unificar los criterios y estar pues todos de acuerdo, todos trabajando con una misma base teórica, iniciamos esta conferencia hablando de que vamos a conversar del tema con los criterios del DSM-5. Así que esa es la idea, ¿no? Que ustedes conozcan el manual de diagnóstico médico y es en base a ese manual que se realiza el diagnóstico. Así que por ahí, por ese lado, ustedes ya van a tener como que una base teórica para poder decir, ¿no? Estamos hablando del tema, pero en base al DSM-5.
por ese lado, ¿no? Ahora les voy a compartir un poquito cómo nos habla de la evolución del tema y cómo nos comenta en esta partecita de la conferencia sobre el DCM5 también que yo les estoy presentando. Igual solo vamos a ver un pedacito y luego seguimos conversando. Un caso de trastorno del lenguaje y haremos la evaluación diagnóstica y la intervención. Cualquier duda me la podéis preguntar luego al término de la sesión, cualquier comentario que queráis hacerme. Cuando finalice la sesión podréis hacerlo. Antes de empezar, quería que analizáramos entre todos esta muestra de habla de un niño que tiene 7 años. Si leemos esta muestra de habla, podemos apreciar que no vamos a entender lo que este niño nos quiere transmitir. Vemos que no enlaza, que no hay un enlace, que no hay un discurso ordenado, porque las palabras función no están, porque utilizan onomatopeyas para evocar cuando, por ejemplo, se quiere referir a una rana. Tiene también problemas de fonológicos y problemas fonéticos. Es decir, si analizamos esta muestra, vemos que el discurso es desordenado, que le faltan las partículas conectivas, que hay falta de vocabulario, que hay problemas fonéticos, problemas fonológicos, con lo cual hay un problema también de pragmática, al no poder comunicar lo que él quiere en ese momento, ¿no? Entonces, es un poco el inicio de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos del lenguaje que están afectados con los niños con trastorno del lenguaje? ¿Qué otros aspectos del desarrollo también pueden estar afectados? ¿Y qué nos dice el DSM-5 de la nueva clasificación, de la especificidad del DSM-5, del trastorno? Y además también vamos a ver cómo el DSM-5 lo engloba dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, comenzamos. A ver, este fragmento, esta muestra de habla que os he puesto en la primera transparencia es de este libro, Rana, ¿dónde estás? Este libro es un libro que no tiene letras, simplemente es un cuento que nosotros se lo contamos a los niños y luego ellos nos lo tienen que contar a nosotros. El niño de la muestra de habla, para contarnos un poco la introducción del cuento, contó con este cuento delante, es decir, no lo contó sin tener el libro delante, o sea, él tenía su libro delante para poder guiarse y poder hacernos la narración de este cuento. Imaginaros si no tuviera el libro, ¿no? Sería muchísimo más complicado. Pues eso es lo que les pasa a los niños con trastorno del lenguaje cuando quieren contar algo y no les salen las palabras y la otra persona que está al otro lado no le entiende, pues esa es la angustia, ¿no? Y la ansiedad que estos niños sufren. Este sería pues la primera lámina, que es la unidad que vamos a ver. El cuento narra la historia de un niño que vive con su perro y una rana. Un día el niño se despierta y miran en el tarro donde dormía la rana y la rana no está. Y luego todo es toda la aventura del niño y su perro buscando a la ranita por el bosque. Vale. Entramos ya en la definición de trastorno del lenguaje según el DSM-5. A ver, el DSM-5 lo tenemos aquí, incluye al trastorno del lenguaje dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Dentro del neurodesarrollo tenemos discapacidad. Esta primera partecita de esta conferencia, lo que tiene de bonito es que ustedes van a encontrar
que nos está explicando un poco qué dificultades presentan y cómo solamente con que una niña pueda leer el cuento podemos evaluar qué distintas dificultades presentan, ¿no? Entonces, ahora, aquí hablando del tema del DSM-5 y de esta clasificación, ya estamos todos de acuerdo, todas organizadas, en que estamos hablando de los trastornos de la comunicación según el DSM-5. Entonces, tenemos el trastorno del lenguaje. En el DSM-5 se actualizan los términos, ¿no? Porque en el DSM-4 figuraba como trastorno específico del lenguaje. No sé si ustedes han conocido al TEL. Entonces, el TEL es un término que todavía a la fecha se sigue utilizando, aunque en el DSM-5 ya se actualizó a trastorno del lenguaje. Pero hay todavía como un debate y por consenso, como no llegan a un acuerdo, se ha quedado que todavía utilizamos el término TEL, trastorno específico del lenguaje. Así que seguramente ustedes han escuchado más el término TEL. Luego tenemos lo relacionado a los trastornos de los sonidos del habla o trastorno fonológico, que es lo que ustedes conocían antiguamente en el tiempo de la carreta como dislalia. ¿No? Digo antiguamente porque ese término ya está desfasado, no se utiliza. Si ustedes ingresan a una conferencia, a un taller, etcétera, etcétera, que diga intervención en dislalias, que diga dislalias y no sé qué, o los niños que presentan dislalia, algo con dislalia, no asistan, porque ese término ya está desfasado, no se utiliza. ¿No? Así utilizamos el CIE 10, hablaremos de trastornos de la pronunciación, específicos de la pronunciación, o si no, según el DSM-4 o DSM-5, miren, el DSM-4, que es el manual anterior a este, igual, ¿no? Estábamos hablando de trastorno fonológico, ¿no? Trastorno de los sonidos del habla, que ahora está también muy utilizado ese término, ¿no? Trastorno de los sonidos del habla, trastorno fonológico, era lo que ustedes conocían como dislalia. Pero ese término está desfasado, no se utiliza. ¿Y a qué se refiere? Que el niño tiene la dificultad de pronunciar un sonido. Luego tenemos otros trastornos de la comunicación, especificados y no especificados. Luego también tenemos el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudez, que sí deben haberlo escuchado. Y también tenemos un término que es, entre comillas, una novedad, que es el trastorno de la comunicación social. O también se le conocía como trastorno del lenguaje pragmático. Aquí les voy a compartir una comparativa entre lo que decía el DSM-4 y lo que nos dice el DSM-5. Miren, en el DSM-4 teníamos dos tipos de TEL, TEL expresivo y TEL comprensivo. Estos dos, aquí tenemos trastorno de lenguaje. Luego tenemos el trastorno fonológico, que igual, ¿no? Sigue siendo trastorno fonológico. En el DSM-4 figuraba como tartamudeo. Aquí tenemos el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudez, ¿no? Se actualiza el término, o sea, en el DSM-5 ya no se conoce solo como tartamudeo, sino como trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Estamos hablando de la tartamudez. Luego tenemos el trastorno no especificado, que sigue igual en el DSM-4 como el DSM-5, pero ustedes van a ver que en el DSM-5 hay un diagnóstico que no está en el DSM-4, pero que sí existía en los libros. En los libros estaba como trastorno fonológico. Entonces aquí quiero que observen que es este que está aquí, perdón. En los libros estaban como trastorno de la comunicación social, perdón. Trastorno de la comunicación social, o también estaba como TLP, trastorno del lenguaje pragmático. Aquí les voy a mostrar este diagnóstico de aquí, que es, entre comillas, una novedad porque recién figura en el DSM-5, en el DSM-4 no lo consideraban, pero como les digo, en los libros de teoría, en los autores, en los textos, sí lo encontrábamos con el nombre de TLP, trastorno del lenguaje pragmático, o trastorno de la comunicación social. Ahora está aquí con este nombre en el DSM-5 y le ponen pragmático, ¿no? En este caso,
Es un trastorno específico que afecta la pragmática. Ahora, hay mucha confusión con este tema porque hay muchos niños con TEA nivel 1 que son diagnosticados con TCS, trastorno de la comunicación social, y no es trastorno de la comunicación social, sino estamos hablando de un caso de TEA nivel 1. Hay una confusión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el trastorno de la comunicación social es específico en la pragmática, o sea, altera la pragmática, nada más. En cambio, en el caso de TEA, ¿qué se altera? La comunicación, la interacción social, la conducta y el comportamiento. Entonces, el niño con TCS no tiene, pues, patrones restrictivos de conducta, no tiene una alteración en la conducta y el comportamiento. En cambio, en el caso del TEA, sí, pues, ¿no? Porque se entiende que hay una alteración en las dos grandes áreas, comunicación, interacción, conducta y comportamiento. Por eso, lo que yo quiero hacer énfasis es que si bien es cierto, es una novedad en el DSM-5, pero no es que sea nuevo, ¿ah? Sino que recién se considera en el DSM-5, vamos a tenerlo en cuenta que en los libros sí figuraba. Bien, hasta ahí va quedando todo clarito. Me van contando en el chat de Zoom, por favor. Si está quedando todo clarito. Perfecto, ahí las leo. Sí, ajá. Bueno, en el caso que no hayan podido escuchar por X razón, ya ustedes van a poder ver la conferencia grabada. Los que sí me han escuchado y se escuchó todo clarito, perfecto, se haya podido comprender. Me encantaría poder repetir, pero no tengo tiempo porque tenemos el tiempo justito para poder conversar de todos los puntos y temas. Ya, perfecto. Entonces vamos a avanzar. Los criterios diagnósticos del DSM-5. Ahora, el DSM-5 nos va a dar los criterios para hacer el diagnóstico y es en base a estos criterios que el neuropediatra da el diagnóstico, ¿no? Ahora, los criterios diagnósticos del DSM-5 han de servir como guía para identificar los síntomas más significativos que convendría examinar en base a establecer un diagnóstico correcto. Su utilización ha de regirse uniformemente por el juicio clínico una vez efectuada la evaluación de dichos criterios. Entonces, ¿qué nos decía sobre el trastorno del lenguaje? El trastorno del lenguaje es lo que más frecuentemente vamos a tener en intervención en terapia del lenguaje. De los trastornos de la comunicación, el trastorno del lenguaje es muy frecuente, pero también el trastorno del lenguaje tiene comorbilidades, o sea, otros trastornos que se asocian al, digamos que se asocian al tema de el trastorno del lenguaje. O sea, las comorbilidades son otros trastornos asociados. Entonces, podemos tener niños con TEL y TDAH, podemos tener niños con también TEL y tartamudez, por ejemplo, o con el nombre de trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, ¿no? La tartamudez. Así que hay que darnos cuenta de que aquí es muy importante la atención temprana para evitar también que se desencadenen, que se presenten, por decirlo así, que se detonen otras comorbilidades. ¿Qué pasa? Cuando un niño con trastorno del lenguaje tiene mucho, por decirlo así, retraso en su lenguaje, hay mucho desfase, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a trabar porque no puede decir también todo lo que dice y se detona en muchos casos, se hace más común que se presente la tartamudez.
Entonces, aquí vamos a ver algunos criterios. Tenemos dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. Hablado, escrito, lenguaje de signos u otros, debido a deficiencias en la comprensión o la producción que incluye lo siguiente: vocabulario reducido, conocimiento y uso de palabras, estructura gramatical limitada, capacidad para situar las palabras y las terminaciones de las palabras justas para formar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas. O sea, aquí hay una limitada capacidad en este aspecto de situar las palabras y las terminaciones de las palabras justas para formar frases. También hay un deterioro del discurso. Hablamos de capacidad para usar el vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una conversación. Por eso hablamos de un deterioro en esta capacidad. Las capacidades del lenguaje están notablemente desde el punto de vista sí, cuantificable por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. La participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de forma individual o también en cualquier combinación. Ahora, en este caso, el inicio de los síntomas, de esos indicadores, se va a producir siempre en las primeras fases del periodo de desarrollo. O sea, desde que el niño es pequeñito se va a venir retrasando, ¿no? Es como que un niño debe empezar a hablar o a decir sus primeras palabras alrededor del año, pues en estos casos puede ser que empiecen a decir sus primeras palabras a los 2 años y medio, algunos a los 3 años. Hay un retraso así persistente, ¿no? Que viene, digamos, que se viene dando a lo largo del desarrollo. Luego vamos a ver también los criterios diagnósticos según el DSM-5 para el trastorno fonológico. Para el trastorno fonológico es lo que ustedes conocían como dislalia, como les contaba, ¿no? Entonces, es una dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de forma individual o en cualquier comunicación. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo y bueno, las dificultades no están explicadas porque el niño tenga otras condiciones como por ejemplo hipoacusia, lesión cerebral. O sea, si el niño ya tiene algún tema auditivo, físico, médico, ya no estamos hablando de dislalia, lo que ustedes conocían con ese término, ¿no? Estamos hablando de trastorno fonológico. Ya no se utiliza el término de dislalia, está desfasado. Como les decía, y si ustedes van a algún lugar donde dicen todavía intervención en dislalias, no vayan, porque eso está bien desfasado hace muchísimos años. Así que nada que ver con ese término. Estamos hablando del trastorno fonológico ya desde el DSM-4, ¿no? Ya desde el CIE-10 estamos hablando de temas de trastornos específicos de la pronunciación. Entonces, si algo digamos, si hay algún diagnóstico como problemas auditivos o lesión o discapacidad intelectual, entonces no estamos hablando de trastorno fonológico, no estamos hablando de esto, o sea, se hace un diagnóstico diferencial. Y luego vamos a ver también los criterios diagnósticos para el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Aquí también este es un punto bien importante porque vamos a encontrar una serie de síntomas, ¿no? Alteraciones en la fluidez y la organización temporal normales del habla que no son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable
de uno o más de los siguientes factores. ¿Qué características del habla o de la fluidez del habla va a tener un niño que presenta tartamudez? O lo que estamos hablando aquí, según el DSM-5, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Y hablamos de repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencioso, circunloquios, palabras producidas por un exceso de tensión física y repetición de palabras completas, monosilábicas, tipo yo lo veo. Justo las estoy leyendo en el chat y justo una de sus compañeros me dice, ¿no? Claro, el término dislalia no se utiliza ya hace muchísimos años, aunque yo he visto algunos lugares donde aún ponen, ¿no? Intervención en dislalia, pero eso ya no se utiliza. El término no es. Estamos hablando de trastorno fonológico ya desde hace muchísimo tiempo, hace muchos años ya. Y entonces, por eso es bien importante de que actualicemos, ¿no? Estos términos, ¿no? Dislalia como tal, ya está desfasado el término, está en desuso. Ahora hablamos bien o de trastorno específico de la pronunciación, o si queremos hablar sobre el DSM-5, en base al DSM-5, hablamos de trastorno fonológico. Trastorno fonológico o el trastorno de los sonidos del habla. Ustedes tienen que haberlo visto ese término también en las redes, se utiliza mucho. Y se refiere al trastorno fonológico, ¿no? Lo que hace muchos años se conocía como dislalia, pero el término ya está desfasado. Entonces, en relación a la tartamudez, volviendo al tema, allí tenemos los síntomas. No es que todos los niños todo esto lo presentan. No necesariamente. Algunos solamente tienen esto, algunos tienen esto y esto, algunos tienen 3 o 4, o algunos tienen todo. Pero eso no es en todos los casos. Hay niños que solamente tienen esto de decir, ¿no? Mamá, dame tal cosa. O yo quiero ir al parque, ¿no? Una cosa así. Entonces, vamos a tener en cuenta que también en temas de trastorno de la fluidez de inicio en la infancia tenemos dos tipos. Una que puede ser evolutiva del desarrollo, que a veces ocurre alrededor de los 3 años, 6 años, 9 años o 12 años, alrededor digo, porque no es que exactamente, y que el niño empieza de alguna manera a trabarse al hablar, pero es una cuestión evolutiva del desarrollo, que no demora más de 6 meses. Antes de 6 meses desaparece, el niño deja de trabarse. Por eso que ustedes deben haber escuchado que dicen, no, pero antes su papá cuando estaba chiquito, tartamudeó, pero luego dejó de hacerlo, ¿no? Y bueno, es porque en este caso de este papá, de este señor, de esta persona, era evolutivo. Pero hay casos que no son evolutivos del desarrollo y que estamos hablando del trastorno del neurodesarrollo, en este caso del trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Y en este caso es una condición. Como condición también es para toda la vida. En terapia se ayuda mucho a manejar y este tema disminuye mucho, hasta a veces en los mejores casos un 90% de mejoras, ¿no? Ya cuando son adultos, a veces la mejora no es tanta, puede ir en un 50 y 50, algunos más, algunos menos, pero esto es muy variado de persona a persona, de qué tan complejo, tan importante sea la dificultad y así. Ahora a continuación ya vamos a pasar a responder algunas preguntas. Justo también voy a terminar con esta última parte que dice que cuál es la prevalencia para los trastornos del lenguaje, ¿no? A pesar de que es difícil estimar la prevalencia debido a las dificultades metodológicas de los estudios, se han obtenido datos de un 10% a un 15% para las edades preescolares, a pesar de que algunos de estos niños de este grupo sobrepasa a los que han sido identificados con desórdenes fonológicos.
Los trastornos del lenguaje son los más frecuentes en etapa preescolar, ¿no? En la edad escolar, la prevalencia de los trastornos primarios del lenguaje estaría alrededor de un 4%, o sea, la verdad es frecuente, ¿no? Que se presente, pero en la actualidad es más frecuente todavía, es más frecuente aún. Así que para que ustedes también lo tengan en cuenta, vamos a quedarnos viendo justo la diapositiva del DSM-5 y vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Bien, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Para empezar, justo su compañero que me pregunta sobre el tema de las ecolalias. Ah, es su compañera. Ecolalia es cuando se repite lo que dice, no da respuesta. Ah, ya. Ahora yo les aclaro, ahí veo que se están respondiendo entre ustedes, ya, ahora les contesto. Dice, bueno, la ecolalia se puede presentar como un síntoma en el trastorno del lenguaje. Eso sí, ¿no? La ecolalia se puede presentar como un síntoma en los trastornos del lenguaje. Pero hay un detalle, no vamos a confundir la ecolalia con el tema de los trastornos de la fluidez de inicio en la infancia con la tartamudez. No vayamos a confundir esos puntos, por favor, ya, no los confundamos. No los confundamos. Yo les voy a explicar qué cosa es la ecolalia. La ecolalia es un síntoma, es un indicador en varios trastornos del neurodesarrollo. Tenemos dos tipos de ecolalia. Primero, para empezar, ecolalia inmediata y ecolalia diferida. La ecolalia inmediata es la ecolalia que se da por problemas de comprensión del lenguaje. Por problemas de comprensión del lenguaje vamos a encontrar ecolalia cuando uno le pregunta al niño, ¿no? ¿Cómo estás? Y el niño responde, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? El niño responde, ¿cómo te llamas? Entonces, allí tenemos la ecolalia inmediata, que es por temas de comprensión del lenguaje. Entonces, si el niño va a terapia de lenguaje, mejora su lenguaje comprensivo, ya no se presenta la ecolalia o disminuye muchísimo porque el niño ya no está repitiendo todo, sino más bien está contestando porque ya comprende. Eso es ecolalia inmediata. La ecolalia inmediata se puede presentar en TEA, en TEL, en discapacidad intelectual. Se presenta, ¿no? Cuando hay problemas de comprensión, se presenta. Pero la ecolalia diferida es otro tema, es otro tipo de ecolalia. La ecolalia diferida solo se presenta en TEA y es una ecolalia que es una palabra o una frase repetitiva, es un comportamiento repetitivo que se ve en el trastorno del espectro autista y la ecolalia diferida es cuando el niño, digamos, ¿no? Hoy escuchó un reclame, un comercial, una palabra y más tarde o mañana o en un momento empieza a repetir y a repetir. Ejemplo, estaría repitiendo así, ¿no? Donofrio, más cerca de ti. Donofrio, más cerca de ti. O mi caja Huancayo. O Big Vaporub 350. Big Vaporub 350, ¿no? Y les estoy mencionando los ejemplos de mis pacientes que están dentro del espectro. Justo tenía un caso de un adolescente con TEA nivel 2, con discapacidad intelectual, que él tenía pues su ecolalia diferida y estaba, ¿no? Hi-Fi, dame 5, Hi-Fi, dame 5, Hi-Fi, dame 5. Eso es ecolalia diferida. Solo está en TEA, solo se presenta en el trastorno del espectro autista. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿quedó todo claro sobre el tema de las ecolalias? ¿Sí? ¿Quedó todo claro sobre el tema de las ecolalias? Cuéntenme en el chat de Zoom. Igual yo les voy a dejar mi teléfono, porque yo ya sé que no voy a poder responder todas las preguntas por temas de tiempo. Por eso que siempre las invito al diplomado, donde tenemos más tiempo para analizar tema por tema. Las invito al diplomado en terapia de lenguaje.
Y bueno, ya les expliqué justamente el tema, ¿no? De ecolalia inmediata y ecolalia diferida. Ya les expliqué los dos puntos. Ustedes cuéntenme si ha quedado clarito. Y igual les voy a dejar mi número por cualquier recomendación. Yo sé que no voy a terminar de responder todas las preguntas, pero ya ustedes por cualquier recomendación que necesiten de algún neuropediatra o quizás de alguna terapia en específica, entonces ya les explico, ¿no? La última ecolalia que expliqué, o sea, la segunda fue la ecolalia diferida. Primero hablé de la inmediata y luego hablé de la diferida. Ahora sí, pues por eso, como les contaba, están totalmente invitadas al diplomado en terapia del lenguaje para poder también ir ampliando y actualizando todo el tema, ¿no? Pero hoy estamos hablando de trastornos de la comunicación, así que no hay que salirnos del tema, por favor. Había una manito por ahí. Ya, Nicole, te escucho. Ahora vamos a empezar con algunas preguntas en el chat de Zoom y ya lo conversamos. Nicole, a ver, dame un segundo para permitirte activar tu micro. Ya está. Nicole, te escucho. Nicole, ¿estás ahí? Nicole, hola. Nicole, Alejandra, Cayo Castillo, ¿estás ahí? Nicole, hola. Bueno, Nicole no nos responde. Nicolita te estaba llamando. Bueno, voy a seguir respondiendo las preguntas del chat de Zoom. Dice, el caso de que tengo un problema de pronunciación, de articulación y comete errores de sustitución, como en lugar de decir perro y diga pelo, eso es un trastorno fonológico, con ese nombre. Trastorno fonológico según el DSM-5. Si fuera con otro manual, por ejemplo, el CIE-10, según el CIE-10 sería trastorno específico de la pronunciación. Pero hoy estamos hablando según el DSM-5, ¿no? Entonces sería trastorno fonológico. Luego está, en el caso de Nicole te estaba llamando, justo Nicole me dice que tiene una duda, pero yo la estuve llamando. Sí, Luego, disculpe, ¿me Nicolita, escucha? cuéntame. Sí, cuéntame. Ah, ya, voy a disculpar. Sí, mi duda era la siguiente. Yo tengo, bueno, trabajo con un niño con TDAH y quisiera saber en la parte de, también el niño también puede tener ecolalia con un niño de TDAH, con trastorno, o sea, con autismo, porque ese niño, muy aparte de tener autismo, tiene TDAH. Entonces, Claro, quisiera saber si propio también del podría TEA tener y TDA, ecolalia. por el TEA, sí, en TEA encontramos ecolalia y los dos tipos de ecolalia, inmediata y diferida. Un niño con TEA puede tener los dos tipos de ecolalia, inmediata y ecolalia diferida. O sea, propio del TEA, es indicador, es característico. Sí puede presentar el niño con TEA ecolalia inmediata y ecolalia diferida. Y es verdad, hay muchos niños con TEA y TDAH. Es comorbilidad, ¿no? Que presente TEA, TDAH. Luego Sí, y dice, otra pregunta. vamos a continuar, a ver, por cuestiones de tiempo, a ver, luego está Yola. Yola, cuéntame la pregunta. Igual les he dejado mi número por cualquier otra duda, ya ustedes me escriban ahí en interno en mi WhatsApp personal. Yola, te escucho. Noches. Hola, te Buenas escucho. noches. Buenas noches. Una pregunta. Cuéntame. Indícame. En el inicial de mi pequeño, como mi hijo tiene retraso de lenguaje o alteración de lenguaje, porque solamente se ha quedado en mapa, está en 3 añitos, se ha quedado en Ya, mapa, pan, agua. No dice dame agua, solamente dice agua. Yo digo, dime, dame agua, no, agua, no, no ajá, dice pan. Pero es bien ajá, inteligente. Está en evaluación, en primera sesión, son como 3 sesiones. ya. Claro, Entonces claro. la siguiente, ¿vendría a ser mi hijo por el retraso del lenguaje niño inclusivo? O dígame, el trastorno del lenguaje es para hacer el niño en el colegio que lo declara el niño inclusivo con En habilidades inclusión intelectuales, o no, o puede ser, solamente. puede ser.
Depende. Tienes que primero sacar tu certificado médico de discapacidad y allí van a determinar si es o no una discapacidad en el tema de comunicación. Para pasar a inclusión hay que tener el certificado médico de discapacidad. Coloquen en internet certificado médico de discapacidad. ¿Ya? Y van a ver todos los, digamos que todo el proceso para poder sacarlo. Es una evaluación en un hospital que tenga la especialidad. Hay una lista de hospitales del Ministerio de Salud que allí van a decir cuál está más cerca para sacar el certificado médico de discapacidad. Sacando el certificado médico de discapacidad, recién el niño pasa a inclusión. Y bueno, sí, los trastornos de la comunicación, algunos sí están considerados como que para que pase a inclusión. Pero como está pequeño, tiene 3 años y va a iniciar terapia, así que en su mayoría de casos esperan un poquito más hasta los 5 años para ver este tema, aunque algunas mamás ya han sacado sus evaluaciones, su certificado médico de discapacidad y hacen una evaluación, ¿no? No es que a todos le van a decir, sí, presenta una discapacidad en la comunicación. En algunos casos le dicen, no, no es necesario todavía o espere o lo evalúan y dicen que no, que todavía es algo que es propio del desarrollo. Depende de la evaluación, depende del resultado. Entonces, pero sí va a necesitar adaptaciones curriculares el niño, ¿no? Si todavía no está en inclusión, igual está en atención a la diversidad. Y en atención a la diversidad, también los niños tienen adaptaciones curriculares. Ya no se necesita el carné de CONADIS para pasar a inclusión. Eso para empezar, ¿no? Porque antes, primero, uno saca su certificado médico de discapacidad y luego tramitamos el carnet de CONADIS. Pero este tema era algo tan tedioso y tan largo que ya lo han resumido para la suerte de todos y solo es necesario obtener el certificado médico de discapacidad para obtener digamos que el código de inclusión y para pasar a inclusión al niño en el colegio, ¿no? Así que de igual manera, ¿no? Sí va a necesitar adaptaciones igual, pero mientras todavía no está oficialmente en inclusión, igual con su informe de lenguaje y todo lo demás, igual, igual van a poder darle todas las adaptaciones necesarias. Ahora, a ver, no nos distraigamos del tema, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas que hay por aquí. A ver, dice, ¿algún tipo de recomendación para realizar con cada trastorno? Bueno, todavía no estamos hablando ya de intervención. De intervención vamos a hablar la siguiente, la última clase, la tercera, ¿no? Acá por favor les voy para que puedan ajustar las preguntas, quiero que puedan ver. Hoy hablamos del tema de trastornos de la comunicación. Si ustedes no conocen cuáles son los trastornos de la comunicación, qué problemas del lenguaje presentan, cuáles son los indicadores, pues no van a poder plantear ni ninguna estrategia ni ninguna actividad, porque no es que todos los niños hacen todo, no es así. Cada niño debe hacer lo que necesite trabajar. Y eso pues obviamente lo va a determinar el profesional, ¿no? Así que por eso. Hoy estamos hablando teoría pura, trastorno de la comunicación. Miren, sesión 1, ya. La sesión 2, si hablamos del TEL, específico, el trastorno específico del lenguaje. Este es un tema muy amplio, porque ahí se alteran todos los componentes y hay que ver para la intervención en lenguaje, que no es solamente ver que el niño pronuncie o no pronuncie un sonido. La intervención en lenguaje es más que solamente intervenir el habla, porque el lenguaje no es hablar nada más. Y ese es un tema que la mayoría de profesionales desconoce o realmente no lo comprende, o sea, no han tenido pues la capacitación apropiada. Y luego tenemos la sesión 3, que vamos a hablar de abordajes en intervención. O sea, ahí vamos a ver las estrategias o las actividades que podemos trabajar con los niños, no con cada trastorno como tal, sino con cada niño, porque puede ser que un niño con trastorno del lenguaje tenga alteración en 2 componentes, en 3 componentes o en todos los componentes del lenguaje. Entonces,
Depende de cada caso, de cada niño con sus características y todo ello. Ahora, ya que tengo manitos arriba, vamos a responder Carla y luego el señor Luis. Carlita, te escucho. Hola, buenas noches. Sí, tengo una duda. Me está costando mucho el diferenciar cuándo diagnóstico por discapacidad intelectual o trastornos del lenguaje, porque eh, si tengo un niño que tiene muchas dificultades, ponte 6 años de emitir palabras, no dice muchas palabras y en su coeficiente intelectual también sale bajito por la misma razón de que no tiene esa facilidad del habla. ¿Cuándo diagnostico? O sea, ¿cómo hago esa diferenciación? Claro, Porque, claro. ¿Tú cómo haces la diferencia, el diagnóstico diferencial entre TEL y discapacidad intelectual? Bueno, claro, En los casos de TEL, la inteligencia debería ser promedio. Entonces, tú, por un momento, deja de ver la parte del netamente lenguaje y vete a ver todas las áreas. En todas las demás áreas está bien, o sea, memoria, en la memoria especialmente, para aprender. Allí está bien, porque cuando hay discapacidad intelectual se afecta la memoria. O sea, hoy le enseñas y mañana no sabe nada. Memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, todas las memorias. Entonces, en discapacidad intelectual se altera la memoria de tal manera que el niño demora mucho en aprender, aprende lentísimo. En cambio, un niño con TEL, si bien es cierto, tiene problemas de lenguaje, el niño aprende. Hoy le enseñas y hoy lo aprende. En cambio, en discapacidad intelectual no. Así que quizás revisando la memoria vas a poder darte cuenta de la diferencia entre el TEL y la discapacidad intelectual. Porque si tiene discapacidad intelectual, ya no tiene TEL. O ya no tiene trastorno de lenguaje, ¿no? Como tal, según el DSM-5. Ahí me cuentas si te ayudé. ok. Me cuentas si te Buenísimo, ayudé. sí, un montón, sí, muchas gracias. De nada, Carlita. Sí, ese es un tema, ¿no? Ahí cuando me dijeron, es el tema del aprendizaje, ahí tienes que verlo. Luis, contigo me parece que termino las preguntas. Luis, cuéntame, te escucho. Luis, hola. Luis, Buenas noches, ¿se me escucha bien? te escucha perfecto, te escucho, cuéntame. Perfecto, muy amable, gracias. Bueno, dos consultas más que todo. Sé que del DSM-4 al DSM-5, en cuanto a la parte de los trastornos de la comunicación, se han hecho algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, antes, por ejemplo, el trastorno mixto, el receptivo expresivo y el de lenguaje expresivo ahora se han juntado en trastornos de lenguaje. Pero también sé que ha aparecido un nuevo trastorno que se consideren de la comunicación, que es el trastorno de la comunicación social o pragmática, que antes, por ejemplo, no se consideraba. Me gustaría de repente si nos podría dar un poquito el alcance de por qué ha aparecido o por qué se está considerando este nuevo trastorno en el DSM-5. Esa es como primera pregunta. Y como segunda pregunta, hay esta parte de los trastornos de la comunicación no específicos. Quería saber, en el caso de los no específicos, más o menos cuáles son los que se consideran. Esas son mis dos preguntas. Muy amable, gracias. Bien, muchas gracias, Luis. A ver, brevemente voy a tratar de responder este tema, justo aquí mostrándoles el tema de la comparativa entre el DSM-4 y el DSM-5. ¿A qué responde la actualización de los manuales de diagnóstico? ¿A qué responde? Responde a las investigaciones, tanto de médicos, psiquiatras, como estudiosos del tema, de la neurociencia, neuropsicólogos, psicólogos, o sea, investigaciones. Resultado de estas investigaciones, se actualiza el manual de diagnóstico, entonces tenemos del DSM-4 al DSM-5 cambios, ¿no? Lo que se conocía como TEL y habían dos tipos, pasó a ser trastorno del lenguaje. Es lo mismo que ha sucedido con otros trastornos del neurodesarrollo en el DSM-5. Por ejemplo, en el DSM-4 figuraba como TGD y dentro de los TGDs estaba el autismo y el síndrome de Asperger. En el DSM-5 ya no está así, ya se englobó autismo y síndrome de Asperger en TEA. Lo mismo en discapacidad intelectual, en el DSM-5
está como discapacidad intelectual o déficit cognitivo, pero en el DSM-4 está como retraso mental. Entonces, entendamos de que las actualizaciones de los manuales de diagnóstico responden a las investigaciones y a los nuevos hallazgos, ¿no? El tema. Ahora, como tal, el trastorno de la comunicación social no es nuevo. Siempre estuvo en los libros de los autores que describían los problemas del lenguaje, pero es una novedad de que el DSM-5 ya lo considere, porque en el DSM-4 no lo consideraban, pero ya en el DSM-5 lo consideran. Esto es propio del tema a nivel de la misma Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Y son consensos que ellos están de acuerdo en base a la investigación. Entonces, bueno, por hoy, es un gusto reunirme con ustedes, nos vamos a quedar hasta aquí. Yo les voy a enviar un abrazo inmenso, les he dejado mi número para que ustedes me puedan hacer cualquier consulta que haya quedado pendiente y que yo no haya podido responder. Ustedes saben, por temas de tiempo, he tenido que ser lo más resumido y lo más puntual posible y realmente es bastante difícil porque es mucha información. Por eso yo las invito a, bueno, si están interesadas, a pedirle información a nuestros coordinadores de SPED para el diplomado en terapia de lenguaje. Y bueno, ya con ellos directamente, con nuestra coordinadora en el grupo, les van a decir todas las indicaciones sobre las diapositivas y sobre todo el tema. Igual está ahí en mi nombre, yo me llamo, ya está también en la presentación, y ahí les he colocado. Igual, ustedes me comentan ya en interno en el WhatsApp, y yo les envío un abrazo inmenso. Y nos vemos mañana y pasado, ¿no? Así que mañana tenemos clase y vamos a seguir conversando. Así que no se preocupen, si queda alguna pregunta pendiente, igual la otra clase lo podemos ver, ¿no? Igual la otra clase lo podemos ver. Les envío un abrazo inmenso, sí, el tema es bastante amplio y he tenido que correr también con las preguntas y con las respuestas, pero igual ustedes me hacen llegar las preguntas a mi número, yo encantada las voy a poder ayudar. ¿Ya? Les envío un abrazo inmenso, muchos cariños. Igual ustedes me pueden decir Miss Sharon, no hay problema. Díganme Miss Sharon y listo. Ya no se preocupen por el título. Ustedes es como si fuera cualquiera de los participantes de mis especializaciones. Les envío un abrazo inmenso, muchos cariños. Nos vemos mañana, Mañana seguimos conversando. Yo sé que se han quedado con ganas de preguntar. Vamos a seguir la secuencia de aquí, de las actividades de aquí, ¿ya? Ahí está el temario. Cariños. Buenas noches. A ver, que no me deja cerrar. Cariños.